¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Lo sé, lo sé. La verdad que os prometo que mi intención siempre es estar al día e incluso, siendo honesto, me gustaría subir más contenido, subir más vídeos de animes distintos, porque me estoy viendo otros animes, pero es que la verdad es que esto tiene a veces más problemas y más trabajo del que puede parecer. No me voy a excusar, simplemente hay veces que me tenéis que entender de la misma manera que yo entiendo muchas de las situaciones que me comentáis. A lo que me gustaría añadir, que hablando de que hay otros animes que quiero comentar, probablemente cuando acabe esta temporada de verano y acabe con la misma, los animes, sobre todo románticos que están en emisión, me gustaría hacer una comparativa de los grandes 4 animes románticos que yo considero que están peleando por el podio, así que también me gustaría conocer vuestra opinión. He dejado una encuesta que subí hace unos días, hace unas cuantas semanas, si no me equivoco, sobre cuál es vuestro favorito. Si queréis podéis ir a votar y si os apetece también podéis comentar vuestro punto de por qué es el mejor, el peor. Yo intentaré hacer un vídeo comparativa de los aspectos que yo considero que tiene que tener un anime de estas características y cuáles se cumplen en qué animes y cuáles no. Vale, dicho esto, volvamos con Hikaru. Hikaru. Sé que el capítulo es el de la semana anterior, pero como he dicho en el comunicado, tengo intención de subir el próximo lo antes posible y que no se empiecen a solapar con los que vienen, ¿vale? Bueno, con calma. El capítulo comienza con la historia del chico del pantano, que vemos que usan de excusa que Yoshiki lo tiene de marcador en uno de sus libros para introducirnos a este cuento. La historia es al final una analogía de lo que le pasa a Hikaru. Resulta ser que hay un señor al que le queda un rayo, desgraciadamente fallece, pero no sabemos si por la magia del rayo o del propio pantano, vuelve a resurgir, pero no es él, porque ya sabemos que él no está, él falleció. Es alguien idéntico a él, que tiene incluso sus recuerdos, o sea, va más allá de que sea idéntico físicamente, y que es tan idéntico que ni él es consciente de que no es esa persona que falleció en esencia, sino que es una nueva persona exactamente igual. En el manga tenemos esta historia un poquito más desarrollada, más completa, pero en contraparte vemos que no indagan tanto entre las teorías de si es la misma persona o no, como si lo hacen en el anime. Al final es una analogía, obviamente, con lo que le está ocurriendo a Hikaru, y no sabemos si es una historia que meten para poder explicar esto, o si es una historia, como muchas de las historias de cuentos fantásticos, que están basadas en cosas que pasaron, y algo nos quiere decir de que antiguamente pasó algo parecido a lo que está pasando ahora, y vemos que toda esta historia viene de una historia muy antigua, ¿no? Quizás va por ahí. Y bueno, y al final el caso es que fallece y nace uno que es exactamente igual. Y aquí surge la duda, y es una duda que puede salirse del anime y preguntártela tú mismo. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace especial? ¿Qué es lo que te hace a ti único? ¿Qué es lo que hace que no pueda aparecer alguien exactamente como tú, que sepa lo que sabes tú y la gente te identifique? Es decir, esto te podría pasar a ti, me podría pasar a mí. O sea, si el ser que nace tiene el pensamiento de que él es él, de que él no es consciente de que es una copia, de que él tiene los recuerdos de, mira, yo recuerdo de cuando era niño y me caí. Si tú eres tú por tus recuerdos y alguien tiene tus recuerdos, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Cómo tú sabes que esos recuerdos que tienes de lo que comiste ayer no te los han implantado esta mañana y que fuiste creado esta mañana? Es que es un tema complicado. Entonces, si tú eres tú por lo que eres físicamente y por tus recuerdos, y alguien te copia esto, ¿qué es lo que te hace único? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es tu elemento diferenciador? Bueno, este debate filosófico es el que plantean en este capítulo. Quiero decir, es muy fácil ver en una película cuando el malo de una película posee a uno de los protagonistas y vemos que el cuerpo es el del protagonista, pero la mente es el del malo, del villano de la serie. Pero cuando no solo te roban el cuerpo, sino los recuerdos, las emociones y todo lo demás, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Qué hacemos en este caso? Porque al final todo esto es lo que nos define, es decir, tú actúas como actúas por lo que has vivido. Tú le tienes pánico a las abejas porque de pequeño te picó una abeja y en base a eso eres miedoso frente a estas situaciones. Y si alguien comparte ese recuerdo contigo, también le tendrá miedo a las abejas y también se comportará igual. Entonces, venimos determinados muchas veces por lo que vivimos, por la gente de nuestro entorno. Y si eso lo tenemos, incluso cuando ya no estamos, ese nuevo ente que tiene, que nos diferencia de nosotros. Y esto, como ya mencioné, es lo que se plantea en esta escena. Vemos que discuten si es la misma persona o no. La lógica nos invita a pensar que no, que tiene que haber algo que haga coincidir eso que nosotros estamos viendo de que la persona no es la misma con la realidad. Tiene que haber un porqué, no es la misma persona. Pero cuesta darle forma, ¿verdad? Cuesta dar una razón. Y cuando digo que el anime desarrolla más, me refiero a las teorías que ofrecen, que me parecen muy acertadas y muy lógicas, incluso yo valorándolas como personal sanitario que soy. Esto en la vida real estoy hablando. Veo que mencionan que, claro, o sea, ¿qué te define? Porque si son tus células no son las mismas que las de hace 5 años. Es decir, tus células mueren y se regeneran. Si tomaran una fotografía tuya de hace 5 años y vieran las células que tenías con las que tienes hoy, no son las mismas células y no por ello no eres la misma persona. Entonces la respuesta quizás no está ahí. Si alguien te copiara la célula, serías tú, ¿verdad? Y al final esto, sin tampoco meter mucho relleno, es lo que ocurre con el tema de la teletransportación. Es decir, pongamos que pudiéramos teletransportarnos con un portal. Imaginemos que inventan en China un portal para teletransportarnos y eliminan todas tus células y tus átomos y las ponen en el mismo orden y la misma cantidad en otro lado, así, y empiezan a surgir. Claro, serías tú porque tiene tus células, tus átomos y es una copia calcada, pero no sabemos si en ese proceso tu alma se desintegraría, ¿no? Porque, o sea, tus células serían las mismas, vete a saber si incluso conservarías los recuerdos, pero quizás no eres tú, quizás tú en ese momento mueres. Es un tema muy interesante, porque estaríamos hablando como de destruir para crear en el otro lado, y es algo que se ha planteado, es decir, es muy fácil teletransportar, o sea, muy fácil no, pero teletransportar una manzana, no, la destruimos y la volvemos a generar en otro lado, pero si hiciéramos eso con nosotros, con seres vivos, no sabemos si nuestra alma, nuestra conciencia se destruiría y se volvería a crear.
interesante apunte, hay teorías que hablan sobre esto. Y lo más triste es que al final, vale, esto puede ser muy personal, pero de cara a la gente va a reconocer y lo único que valora es el rol que desempeñe. Si tú al final como usuario que no eres tú originalmente, desempeñas el mismo rol, como es el caso de Hikaru, que desempeñaba el Hikaru original, es decir, sigues recordando a tu madre y hablando con ella como solías hablar, sigues hablando con tus amigos, sigues yendo a clase, sigues haciendo lo que haría el Hikaru normal, para la sociedad eso le va a servir y la sociedad no ni siquiera se va a inmutar en pensar que no eres tú. Si tú desempeñas tu rol, para la comunidad vas a ser el de siempre. Y esto es una quizás triste realidad que discrimina la esencia de uno, no tenemos valor en ese aspecto. Es interesante, pero la serie al final va muy enfocada en eso y lo aborda desde diferentes puntos de vista, de la identidad y de la aceptación. La identidad de uno mismo, de ser uno mismo, de la vida, de la muerte. Nos identificamos, ¿por qué? Porque estamos vivos, de aceptarse a uno mismo, de aceptar a otros cuando son diferentes, como es el caso de Hikaru, como es el caso de Yoshiki, de aceptar sus gustos, de que se gusten el uno al otro, de aceptar la pérdida, como es el caso de lo que ocurre con Hikaru. Es una trama bastante compleja y que aborda más en las emociones de lo que quizás la gente se para ver. Hay mucha gente que calculo que se quedará en la superficie y lo verá como una historia de amor, body horror o vete a saber. Pero trata temas y toca temas que, bueno, que como mínimo me parece que invitan al espectador a filosofar un poco y me parece enriquecedor. Bueno, sin indagar mucho más en esta escena, vemos que todo se resume a que el grupo no tiene nada que hacer y quedan en casa de Hikaru el finde para divertirse un poco con bengalas y hacer un poco el payaso, ¿vale? De camino a casa vemos que Hikaru y Yoshiki van en bicicleta y que Hikaru pincha la bici. Afortunadamente se cruzan con el señor Mikasa, que bueno, vemos que por fin mencionan quién era Mikasa, ¿no? Porque vemos que Mikasa, si recordamos en el festival, era la familia que le arreglaría el vestido a la hermana de Yoshiki. Vemos que probablemente sea la mujer de este señor Mikasa. Aparte, Mikasa, recordemos que es la familia en la que Tanaka puso la barrera para reunirse, o sea, se están reuniendo en la casa de este señor. Todo empieza a cuadrar un poco más, que a mí, bueno, sin imágenes y sin dejármelo tan claro, no lo tenía claro. Y vemos cómo esto se recalca en el manga cuando el señor Mikasa le dice, hey, no tengas problemas, si tienes algún problemita con un vestido, de darlo a nuestra familia, que nosotros te podemos echar un cable. O sea, terminan de aclarar esto, cosa que no hacen en el anime, pero que está muy bien, porque relacionan el recuerdo que tenemos del festival de la hermana de Yoshiki con este suceso. Como digo, todo lo que tiene que ver con Tanaka en el anime y en el manga han ido a tiempos distintos. En el anime han ido introduciendo todo mucho antes, de manera, bajo mi opinión, más orgánica, y en el manga lo están metiendo todo ahora. Vemos que ahora tiene Tanaka la conversación tras llegar al pueblo con todos estos viejos que saben la realidad de lo que le ocurre al pueblo y el dios de la montaña, y que bueno, que en esta conversación se revela que ese viejo paranoiado con que iba a ser el siguiente en morir cuando mataron a la vieja al principio de la serie, vemos que es el padre de uno de estos señores, el padre concretamente del señor Takeda. Además de que el manga en un par de escenas se ponen al día con lo que ocurre con la barrera, y ya nos adelantan también la escena en la que Tanaka patea esa tumba y pone el sabueso y hace todo esto como para provocar y buscar a Nonuki-sama. Pero no todo es repetido. Vemos una escena muy novedosa que ya creo que a esta altura no la pondrán, o no lo sé, pero yo la voy a decir porque me parece muy interesante. Y es que hay novedades en el manga frente al anime. Vemos a Yoshiki con una cámara de foto que parece que está acompañando a Hikaru en un partido, parece ser que de fútbol, ¿no? Y una chica se acerca y empiezan a hablar sobre las fotos y con esta excusa introducen el tema de las iglesias, que Yoshiki sacó una buena foto de una iglesia el año pasado. Si recordamos, en capítulos anteriores del festival se mencionaba que en ese pueblo donde vive Yoshiki no hay iglesias, cuando en todos los pueblos de alrededor sí hay iglesias, lo cual es bastante raro, ¿no? Y aparte todos sabemos que la única iglesia que hay en ese pueblo no es una iglesia, sino es como un templo en el que hay una comunidad un poco rara, que bueno, que podemos intuir que esta comunidad adora a Nonuki-sama, ¿no? Entonces es como, Nonuki-sama es el único dios y como que es prohibitivo que haya iglesias en esa zona, no sé, es todo un poco raro. Y a mí lo que me parece extraño y contradictorio es que mencionen que el pueblo está plagado de iglesias, porque si no me falla la memoria, como menciono, en este pueblo no había. Quizás con que en el pueblo está plagado de iglesias se refieren a toda la comunidad con los pueblos vecinos. Eso tendría sentido, porque ya sabemos que sí había muchas. Pero bueno, quiero pensar que se trata de eso, porque si no sería una contradicción. Sea como sea, revelan que en la era Edo, que eso fue hace muchos años, mencionan que los cristianos fundaron estas iglesias. Y las fundaron aquí porque estaban refugiándose de los feudales que los estaban persiguiendo. ¿Y por qué pudieron fundarlas? Porque al parecer los feudales los dejaron en paz cuando llegaron a esta zona. Entonces aquí la duda que nos tenemos que plantear es ¿por qué los feudales que estaban acorralando a los cristianos pararon y dejaron de perseguirlo en el momento en el que se acercaron a esta zona? ¿Qué pasó en aquel momento en esta zona que permitió que los cristianos prosperasen sin que los feudales los acecharan a cada rato? ¿Hicieron algún pacto con algún dios, con el dios de la montaña, para ser protegidos en cierto modo y por eso pudieron fundar sus iglesias y hacer su vida? Podría tener sentido, ¿no? Que todo esto de las impurezas nazca de un pacto que hicieron los antepasados del pueblo que, bueno, que buscando su supervivencia condenaron a las siguientes generaciones. Todo se irá bien. El caso es que ya en casa de Hikaru, vemos que adelantan hasta el fin de semana cuando acordaron esa reunión, le pide a Yoshiki que vaya a su habitación a buscar un juego para compartir. La habitación, la verdad que en el anime da la sensación de que hay polvo en suspensión en el aire, que está descuidada y por los elementos que hay en la habitación parecería que es una habitación abandonada. Yo lo primero que pensé es que era la habitación del padre, porque el padre de Hikaru no está y bueno, preservaron la habitación tal y como él la dejó. Pero vemos que en el manga esto se desmiente cuando dicen vete a mi habitación a buscar el juego. Así que no sé por qué tiene la habitación así, Hikaru. Vemos que en la habitación hay una gorra que Yoshiki intenta recordar y se da cuenta que es la gorra del padre de Hikaru que trabajaba talando árboles en un cerradero, lo cual queda de perlas para introducirnos
un nuevo flashback en el que se ven que están en un festival de cuando eran pequeños y que está presente el padre de Yoshiki. Lo interesante es que aquí el padre de Yoshiki se le ve más calmado, más sosegado, más tranquilo, más amable, más dócil, ¿no? Además de que comparte espacio con su hijo y que parece que está al tanto de todo lo que ocurre, porque aprovecha para decir que este festival no es un festival por cualquier cosa, es para el dios de la montaña, y para decirle que nunca se acerca a esa montaña porque él debería ser conocedor de lo que ocurre una vez entra. Esto quizás se puede explicar con lo que vamos viendo en el propio flashback, y es que parece ser que las familias tienen acuerdos cordiales desde hace tiempo, es decir, la familia de Hikaru y la de Yoshiki se llevaban bien y los padres también. Entonces puede ser que la familia de Hikaru le comentara algo al padre de Yoshiki y que gracias a esta información este supiese que, bueno, que no es recomendable entrar en la montaña. Algo que me ha hecho gracia es que el flashback comienza con la frase de ¿te gusta? Haciendo referencia obviamente al maíz que está comiendo, pero parece ser que como te introducen el flashback después de ver a Hikaru, de entrar en su habitación, es como una indirecta, ¿no? De ¿te gusta? Es como que te lo está planteando. No lo sé, no sé si son paranoias mías, pero me parece un guiño. Una cosa que también me gustaría decir, que es más cosa mía, es que choca bastante ver al padre de Yoshiki tan tranquilo, tan bueno, entre comillas, ¿no? No lo conocemos mucho ni hemos tenido oportunidad de compartir mucho de cómo es, pero por lo que vemos en la actualidad parece un tipo problemático que no se lleva bien ni con su propia familia y la verdad que choca bastante verlo así. A mí lo que me hace gracia pensar y me parece curioso es que se parecen tanto Hikaru y Yoshiki a sus padres, tanto físicamente como a nivel de actitud, de que el padre de Yoshiki es más calmado que el de Hikaru es más bromista, como sus hijos al final. Y la verdad que me haría gracia y estaría curioso pensar que la relación que tienen Hikaru y Yoshiki fuese similar en sus padres, que se llevasen bien, que fueran colegas, que vete a saber si incluso se gustaban, como es el caso de sus hijos, y que incluso como el padre de Hikaru falleció, el padre de Yoshiki a partir de ese momento se volvió aberrante, amargado, porque perdió a no solo su amigo, sino su amante, ¿no? Y que llevaba una especie de doble vida. Parece un poco disparatado, pero no tiene por qué serlo, porque en la antigüedad, incluso en la actualidad, hay mucha gente que debido a las presiones, a la cultura de la zona en la que vive, se ve obligado a formar una familia tradicional de hombre y mujer y quizás vive reprimiendo esto. Esto se ve, por ejemplo, en la serie de Euphoria, ¿no? Para los que lo hayan visto. Si no es una locura pensar que quizás se gustaban, pero no pudieron estar juntos por lo que el pueblo demandaba. Así que nada, a mí me parece curioso que el padre se haya vuelto tan amargado en los últimos años. Esto la verdad que es muy bonito, pero choca bastante con lo que vemos en el manga, porque en el manga directamente en estos flashbacks se presenta al padre bastante más serio, más acorde a la realidad actual. No sé si se revelará algo en un futuro, pero bueno, ahí queda. Lo interesante es que Yoshiki encuentra de casualidad un papel con lo que parecen las instrucciones del ritual de Indo que tiene que seguir la familia de Hikaru. Vemos que está un poco como empapado, al final recordemos que cuando Hikaru desaparece estaba lloviendo, pero parece que conservó este papel. Yoshiki, muy sabiamente en mi opinión, decide guardarlo sin decirle nada a nadie. Mientras tanto, comparten bengalas en casa de Hikaru y pasan el tiempo en una tarde de verano, está todo muy bien. Y cuando se hace referencia al templo que tiene presente en casa de Hikaru, hay algo que los interrumpe y dejan el tema de lado. Yo calculo que eso, este pueblo le hará culto al dios de la montaña, que quizás cada uno no es tan poco común que tengan un templo en casa, pero el templo de la familia de Hikaru quizás tiene algo diferente, porque al final es una familia importante, porque es la que cumple el ritual de Indo. Estaría interesante ver qué pasa. Hikaru y Asako, que es esta medium que tiene capacidad de percepción, se dan cuenta que, bueno, hay bengala, pero no hay más mecheros o encendedores, como le quieran decir. Así que deciden ir a la tiendita a comprar. En lo que van, Yoshiki se le ocurre que, bueno, que sería buena idea también traer helados, y de paso dejamos solitos a esta parejita para que puedan evolucionar un poquito y ver para dónde van. Así que tenemos a Hikaru y Asako yendo a la tienda, Yoshiki en medio y a la parejita sola. Lo curioso es que esta parejita habla de un festival al que, bueno, dejan caer de irás, no irás, para saber, supongo, si pueden ir juntos, y vemos que la chica tiene el muñequito que le regaló este chico que consiguió Yoshiki en una máquina expendedora. O sea, como que es una manera de aceptar el regalo que te doy, es una manera de aceptarte a ti, en parte. No por ello van a hacer nada, pero me entendéis. En el camino, sin mucha anestesia, Asako le dice a Hikaru: oye, perdona por la pregunta, pero tú no eres Hikaru, ¿verdad? A lo que, tras esta confesión abrupta, nos cortan directamente y nos ponen un flashback que nos cuenta un poco la historia de Asako. Desde niña parece ser que siempre tuvo esta capacidad y la compartió con su abuela. Su abuela nos revela mucha información sobre todo, en general, sobre la capacidad de esta familia, sobre el otro mundo y todo lo demás. Parece ser que todas las familias de este pueblo tienen una especie de papel, ¿no? O sea, la de Hikaru vemos que es importante por el ritual de Indo, y esta porque tiene casi toda su familia capacidad de percepción. Vemos que ella tiene muy afinado el oído, sobre todo. Me suena que es la primera vez que se menciona, no lo sé, el tema de el otro lado, el otro mundo, como tal, como un otro lado, un otro mundo completo, ¿me explico? Y concretamente me refiero a que se menciona que es el lado de los muertos, es decir, uno podría pensar hasta la fecha que sí, podías intuir que era el lado de los muertos, pero podía ser otro lado de sombras, de algo abstracto, pero no. Vivos y muertos parece ser. Está bien que lo aclaren. Y me alegra pensar todo lo que menciona la abuela sea cierto. No lo sé, pero me alegraría. De cómo todo es un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Que al final, bueno, hoy estamos aquí porque nos toca estar aquí en este momento, pero mañana quizás no, estamos en el otro lado de la moneda. Es como una cadena en la que nos vamos turnando, supongo. Y cómo todos al final terminamos volviendo. Una de las cosas que me hace gracia es ver cómo los grupos de amigos de este pueblo ya estaban preestablecidos desde la infancia. Es decir, Hikaru y Yoshiki
Yoshiki ya se conocían desde pequeño y estas dos compañeras también. Y además como introducen el hecho de que quizás todas las impurezas no son malas, no son iguales y no por ser algo desconocido y abstracto con la que no nos podamos comunicar implica que sea malo. Esto se ve en el hecho de que, bueno, una de las impurezas intenta salvar a una de sus amigas de que sea arrastrada por un coche. Aún así, la abuela le confiesa que es consciente de esto, pero que es recomendable mantener la distancia por lo que pueda pasar. En el manga es diferente, pero se nota que han hecho esto en el anime así para aprovechar la misma escena y meter toda la información. Digo que es diferente porque separan la conversación con la abuela con el hecho de la impureza que salva a su amiga. La impureza que salva a su amiga ocurre años más tarde, cuando ya están un poco más crecidas, son más mayores al final, y esto cuadra un poquito mejor porque daría a entender que Asako tiene la capacidad de razonar de, oye, he visto causa y consecuencia y puedo sacar una conclusión más adulta de que no todas las impurezas son malas. Que una niña sea capaz de entender todo esto es algo menos lógico, pero bueno, se entiende que lo hayan hecho por tema de hacer todo en una misma escena. Volviendo a la realidad, vemos que Hikaru, atemorizado de que lo hayan descubierto y de que puedan acabar con su vida de lujos, de esta nueva vida que él valora tanto, porque si lo descubren es probable que lo rechacen en el pueblo, que incluso lo quemen o vete a saber, se abalanza directamente sobre Asako con la intención de matarla, a lo que por suerte es interceptado por Yoshiki, que lo detiene. Y bueno, y ahora viene una escena un poco turbia y triste en la que vemos que Hikaru al final lo que termina confesando, queriendo o sin querer por sus propias conclusiones, es que no es capaz de valorar la vida humana, que para él es todo lo mismo. Al final es un poco el mensaje que daba la abuela de Asako, ¿no? De que hoy estamos aquí, mañana no, pero al final siempre estamos en esa rueda, entonces es cuestión de tiempo que volvamos a estar vivos. Entonces, viéndolo así como un ciclo infinito, es verdad que la vida quizás no tiene tanto sentido, ¿no? Si todos vamos a volver, ¿qué más da? E incluso él confiesa que estar vivo y no estarlo es más o menos lo mismo porque tu alma permanece ahí. Es una escena que al principio, la verdad que puedo confesar que puede dar un poco de rabia verla, ¿no? Porque es como que te genera frustración ver que Hikaru no es capaz de valorar, de entender las cosas cuando se las están poniendo sobre la mesa tan fácil. Es la vida de un humano, entiéndelo, no puedes arrasar y decir, bueno, ¿qué me importa? Porque no, tienes que entenderlo, porque a ti no quieres que te maten, no quieren que te descubran, tú no quieres matar a Yoshiki, entonces, ¿por qué no lo entiendes? Es un poco frustrante y, bueno, puede generar una cierta rabia, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más interesante es entender a Hikaru, o sea, Hikaru no valora la vida humana no por decisión propia, sino por desconocimiento. No es que él conozca la vida humana y diga, me la pela, la odio, me da igual, sino que él no lo entiende, no la está odiando activamente. Además de que el propio Hikaru se contradice porque él valora la vida de Yoshiki, él cuida la vida de Yoshiki. Hasta en palabras de Hikaru, entiende que si Yoshiki no estuviese vivo, no podrían compartir estos momentos como los de tomar un helado juntos. Además, quizás esta contradicción viene por los recuerdos del anterior Hikaru, que hay algo en la cabecita del anterior Hikaru que le dice, cuida de Yoshiki, no lo mate. Quizás ese es el único motivo por el cual valora la vida de Yoshiki y sería bonito porque sería una especie de guiño a que el verdadero Hikaru, hay una pequeña parte de él que nunca se irá porque está viva incluso en la muerte, en la mente de este Hikaru nuevo. Pasado esto, vemos que Yoshiki intenta autoconvencerse de algo que yo creo que ni él puede creerse, y es de la muerte de la señora del principio de la serie, esta viejita que acusó a Hikaru cuando empezó todo. Probablemente Yoshiki haya llegado a la conclusión y sepa la respuesta, pero aún así, debido supongo que a la frustración y a la adrenalina del momento, se la cuestiona de ¿fuiste tú la que acabó con la vida de esa señora, verdad? Y Hikaru al final, con su silencio, termina otorgando la respuesta. Al final es tanto estímulo, tanta negatividad en la cabeza de Yoshiki que, bueno, termina vomitando. Y bueno, en este momento casualmente Asako también despierta. Comparten un momento los tres en el que vemos que Asako dice que se dio cuenta hace tiempo de que Hikaru no era Hikaru, pero que lo dejó pasar porque veía que protegía a Yoshiki. Esto, bueno, le da en parte un poco de razón a Hikaru. Pero vemos como efectivamente su sentido más afinado es el oído porque se dio cuenta por la voz de Hikaru. Yoshiki obviamente termina muy molesto con toda esta situación y intenta razonar con Hikaru sobre el tema de la vida, de que la vida es importante, de que no se contradiga, que tiene que valorarla, de que como no lo entiende, pero al final parece que se da un poco por vencido. Y también tiene una cosa, Asako lo deja pasar, porque no parece ni que le tenga miedo ni que le tenga rabia a Hikaru. Una cosa curiosa es que una vez solucionado toda esta escena en la que parece que se han peleado todos para siempre, pero que a Asako le da todo un poco igual, vemos un razonamiento en solitario de Hikaru en el que parece ser que él es capaz de ver las almas, representadas con esa especie de llama. Parece ser que las ve, no lo sabemos, pero quizás sí se acerca lo suficiente, es decir, como Yoshiki ha estado dentro de Hikaru y han estado cerca de mezclarse, quizás Hikaru en ese momento también puede acceder al alma de Yoshiki y verla. Por eso él se detiene cuando se acerca demasiado, porque dice, no, es que si me acerco demasiado la estaría tomando. Al final yo creo que Hikaru ve a Yoshiki como una flor muy bonita, que cuando tú la ves en la planta la quieres arrancar para llevártela y hacerla tuya, pero te das cuenta que si hicieras eso, la flor moriría al par de días, ¿no? Mientras que si la dejas en la planta y cuidas la planta, esa flor puede perdurar mucho tiempo. Yo creo que es una buena analogía que se podría hacer en este caso, y cómo Hikaru se la intenta aplicar a sí mismo, de que le tienta tocar el alma y apoderarse del alma de Yoshiki, pero no lo hace porque la haría desaparecer. A todo esto me gustaría también añadir que me encanta el dilema de que Hikaru a sí mismo se diga que no sabe lo que siente. Vemos que esa parte del Hikaru original sigue dentro de él porque los recuerdos son de él, los sentimientos probablemente también, y como el propio Hikaru no sabe qué es de él y qué no, hasta qué punto está condicionado. A mí eso me gusta porque es como una lucha interna que tiene, que lo hace muy humano y que para mí puede ser la clave de que si Hikaru sobrevive al final de esta serie, que bueno, yo en parte lo dudo, sea por eso, porque
al final lo que le termine ayudando a acercarse a la humanidad y a ser un humano funcional sean los recuerdos y las sensaciones del antiguo Hikaru que lo hacían humano a él. La verdad, muy buen capítulo muy emotivo, muy a nivel de trama espeso en el sentido de que indaga en temas filosóficos, que es un capítulo para verlo con atención. Me ha gustado mucho. El siguiente, como dije, lo subiré dentro de poquito, el cual también me ha gustado mucho, tengo que decirlo. Y nada, me parece que lo más interesante son esas variaciones que hay con el manga, de escenitas que cambian un poco o añaden y poquito más. Como digo siempre, dejad un like, compartid el vídeo, un comentario, no viene mal nunca, así compartimos perspectivas. Y como dije en el vídeo anterior, hay muchas veces que vosotros tenéis ideas que incluso me gustan más que las mías. No yo por tener la cámara digo la verdad absoluta siempre, simplemente ofrezco mi perspectiva y poquito más. Suscríbete y nos vemos dentro de muy poquito con el siguiente vídeo y el siguiente 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 y el siguiente.